Tuto Quiroga, buen día. Yo, Carlos, un saludo para ti y toda la gente que te sigue. ¿Qué hora es allá? Acá en Londres, donde acabo de llegar, es casi las 4:35, 5 horas más. Ah, ya. Tuto, ya sé que te manifestaste, pero tu sensación sobre lo de Israel atacado por Hamas, yo no digo los palestinos, yo digo Hamas, yo digo los terroristas. Una diferencia central, Carlos, porque resulta que hay gente que está hablando de los palestinos que tienen una reivindicación justa, pero es totalmente diferente un grupo en la Franja de Gaza, no en la ribera occidental donde tienen un gobierno o una autoridad reconocida, sino en la Franja de Gaza, un grupo de gente se entra, viola, asesina, secuestra, toma rehenes. Eso es terrorismo y eso es Hamas. Ese no es el pueblo palestino. Y sin embargo se hace la mezcla de esos términos y es pertinente hacer esa diferencia. Todos deberían condenar la actitud terrorista. Nadie aceptaría que un país vecino se entre a Bolivia, crucen la frontera, violen nuestras mujeres, maten gente a nombre de una diferencia que tengamos, no importa cuál sea la justificación. Entonces hay que separar lo que es el tema del Estado palestino y la diferencia con Israel de lo que ha sido este vil y abominable ataque terrorista que debe ser condenado. Y es triste que otra vez Arce y Evo salen en competencia de ver quién es más iraní, quién es más amigo de Hamas, quién es más amigo de Hezbollah, cuando hay que condenar sin reparos y de frente lo que es un ataque terrorista atroz, separándolo de lo que es la reivindicación del pueblo palestino. Alberto Fernández fue muy timorato, muy tibio para hacer un reclamo y Maduro justificó el ataque. Es, Carlos, previsible la cadena. Cuba, Venezuela, Nicaragua, las tres tiranías salen a aplaudir cualquier cosa que se haga contra Estados Unidos e Israel. No olvidemos que el difunto Chávez habló de que entendía por qué se bajaron las torres de Nueva York. Cuando hay que separar lo que son desavenencias políticas que se deben dilucidar en el campo internacional, con lo que son dos aviones bajándose a gente inocente en torres de Nueva York, o lo que han sido gente joven que fueron a un concierto en Israel de varias partes del mundo y fueron salvajemente asesinados, mujeres violadas delante de sus amigos que estaban siendo asesinados. Eso es terrible, eso hay que repudiar. Pero la cadena en el tema de los hijos de Putin, que le digo a Rusia, Cuba, perdón, hijos de Putin de Rusia, a Cuba, Venezuela, Nicaragua, que en Naciones Unidas siempre votan para condonar la violación de la integridad territorial de Ucrania, cuando reflexivamente en la región deberíamos repudiar las invasiones coloniales de un país vecino grande. Y lo mismo que hacen con Rusia, hacen con Irán, hacen con este ataque terrorista de Hamas, la misma cadena. Cuba, Venezuela, Nicaragua, timoratos Brasil, Argentina, Colombia, y tristemente Arce y Evo compitiendo para ver quién es más cubano o quién es más nicaragüense, plegándose a justificar un abominable ataque terrorista. Qué vergüenza que nos dan Arce y Evo como bolivianos. Ahora, esto me lleva a preguntarte, en el mundo está comenzando a haber una fuerte irradiación de una derecha radical también en Alemania. En Alemania ha desaparecido los liberales en un país, en un estado, prácticamente no van a ser parte del parlamento. El tema es complicadísimo y uno ve, decime lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Italia, lo que pasa ahora en Argentina con la presencia del señor Milei. ¿Vos crees que hay un vuelco hacia la derecha, así radical, o hay un vuelco hacia la democracia y la extrema es simplemente un error que está ocurriendo? A ver, hay diferentes matices, Carlos. Yo no los mezclo ni los confundo. En Europa hay una derecha radical, que no es derecha, es racismo lo que existe. El desconocimiento del otro, del musulmán, del negro, que se ve en diferentes partes de Europa. Es el leitmotiv, no es el tema económico, bajar el déficit, reducir aranceles. Incluso esos que se dicen derecha radical en Europa reniegan de ser parte de la Unión Europea, que como tú sabes ha eliminado todos los aranceles comerciales. Debería ser una posición esa de la clásica derecha liberal, de bajar aranceles e integrarse comercialmente, pero va por el lado racista radical. En el caso de Argentina y lo que está pasando en la discusión y el debate de anoche,
tiene que ver con una inflación desbocada. Massa, el ministro, que prometió bajar la inflación a 3% mensual, la tiene ya en 12% mensual, que si tú tomas la regla de 72, Carlos, muy sencilla, no le digas García Linera, pero te la hago sencilla, 72 dividido entre 12, que es la inflación mensual, 6. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 6 meses en Argentina se duplican los precios. En 12 meses, en un año, se cuadriplican los precios. Esa desesperación de la gente que ve que su platita en el bolsillo vale la cuarta parte cuando pasa un año, y si la pones en dólares y quieres comprar para ahorrar, compras hoy día la tercera parte de lo que comprabas hace un año, esa gente está desesperada. Y extrañamente se está reivindicando, Carlos, a Domingo Cavallo y lo que fue en los 90, recuerdas tú la convertibilidad. Si tú ves a Milei, cada día es que Cavallo fue lo mejor. Sí, él estabilizó la inflación. Cardoso lo hizo en Brasil. Lo de Brasil fue sostenible, lo de Perú fue sostenible, lo de Paraguay, Uruguay fue sostenible. Lo de Bolivia, que hicimos en el 85, era sostenible. Esperemos a ver qué pasa ahora con la falta de dólares y lo que se avecina, porque ya tenemos como Argentina tipo de cambio de dólar paralelo. Blue le dicen en Argentina, allá tienen más tipos de cambio que buenos jugadores de fútbol, ¿no? Es una tabla inacabable. Entonces, la reacción de Argentina tiene que ver con medidas radicales de dolarización, que es lo que vimos en los 90s, pero yo le digo a mis amigos de Argentina, cuidado. Tú puedes, si tienes un problema de obesidad, bajar de peso suturándote los labios con dólares convertibles o lo que quieras. Pero lo que te baja de peso a la larga te termina matando el sector exportador productivo, que es lo que pasó en Argentina después de todo eso. Argentina decidirá y votará. Pero para tu pregunta, que es muy buena, creo que hay que diferenciar lo que es esta posición racista de Europa, que poco tiene que ver con postulados de derecha económica abierta, más bien se quieren cerrar y salirse de la Unión Europea, y en Argentina que la motivación va principalmente por el lado de parar una inflación que se devora el poder adquisitivo y carcome los pesitos argentinos cuando quieren comprar dólares. Nosotros también estamos en problemas económicos, Tuto. Así es, muy profundo, porque hoy día, yo leía tu columna de ayer, qué buena, hoy día yo le digo a la gente en Bolivia, falta agua, faltan gas, faltan dólares, y va a faltar estabilidad económica hacia adelante, sobra corrupción, sobra narcotráfico. Este es el MAS, es un proyecto en absoluta decadencia, está putrefacto. A mí, Carlos, lo que más me duele son amigos que hoy te llaman y dicen, hay un grito y dos palabras, ¡uy! Nos dijiste. ¿Te acuerdas que hablábamos desde 2008, cuando se hizo la ley de costos recuperables? Yo decía, se van a farrear el gas. Después con gerundio, se están farreando el gas. Bueno, ahora ya se acabó el gas y, como tú decías ayer, no les gustó el resultado de un estudio para certificar las reservas de gas y pidieron que hagan otro. Es como que tú vas al doctor, no te gusta el diagnóstico, que puede ser complicado, ¿no? Yo fui al doctor, me dijo, tiene diverticulitis, bueno, hay que operar. No dije, tráigame otro doctor que me dé otro diagnóstico para ver si así me curo. Esa es la locura que están haciendo con el tema del gas. Y mencionaba lo del, que ya no sé cuál es la cifra, tú mencionabas una autoridad gubernamental que dice que solo 150 municipios de 340 les falta agua. Dijo que no es ni siquiera la mitad. No, bueno, premio a la aritmética, está mejor que García Linera. 150 de 340 es más o menos 44%. Pero imagínate un municipio que le falte agua. Claro. Debería ser materia de preocupación, son miles de personas. Y consolarse diciendo es menos de la mitad, haciendo aritmética que Linera quizás no puede hacer. Mira, es cruel. Y lo mismo con los dólares. Carlos, hablamos de esto. Sí, han vendido $1.000 millones del oro. Han monetizado $500 millones de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario. Se gastaron todo lo que había en el Fondo Monetario, casi ya la mitad del oro que fueron autorizados, préstamos del BID. Con eso han logrado contener algo la presión inicial. Pero ahora se les acabó eso. Llega a fin de año, la balanza comercial es negativa porque se farrearon el gas. Tenemos problemas de agua. Y le mostraba el otro día en un tuit un artículo doloroso cuando estuve en Argentina, en un foro que llevamos al hijo de Camacho, a la hija de Janine Áñez. Ahí en el Clarín decía, los dueños del equipo de fútbol de Messi están por ganar la licitación para revertir el gasoducto. Entonces, para que entendamos, bolivianos, de qué estamos hablando. 60 y pico años le hemos vendido gas a la Argentina.
a Brasil desde el año 99, casi 25 años. El gasoducto que llevaba gas boliviano hacia la Argentina, hacia el sur, ahora se va a dar la vuelta y nos van a meter gas argentino. Como hablamos la otra vez, seremos los meseros, nos darán una propina para en nuestro ducto llevar eso a Brasil. ¿Quién está haciendo esa obra de ingeniería para ganar sus pesitos? La familia más de una empresa de Estados Unidos, que son los dueños de Messi. Entonces, para pagar el sueldo a Messi, hay que decir, la ineptitud de Evo y de Arce, que se farrearon el gas, ha permitido que capitalistas norteamericanos de Miami le paguen su sueldo a Messi con la plata que van a ganar a través, con el suplimiento nuestro y la eclosión de nuestro sector gasífero. Ese es el tamaño de las dificultades que tenemos. Esto se va a poner peor y Bolivia va a necesitar, y yo llamo a todos los que queremos vivir en democracia, a entender que lo central va a ser una propuesta clara de salvataje económico de una economía boliviana que va a estar colapsada después de 15 años de saqueo, despilfarro y corrupción sin límites del MAS, que hoy nos tiene sin agua, sin gas, sin dólares, llenos de corrupción y ahogándonos en narcotráfico. El día de hoy, o ayer, el presidente Arce agradecía a las empresas públicas por estar aportando para el bono Juancito Pinto, porque ya no hay ingresos de gas. ¿Cómo puede ser que esto se haga con tanto desparpajo? Si no hay plata, no se reparte, pues, ¿no es cierto? Esa fuera la lógica, ¿no? Bueno, es decir, uno debería tener un programa sostenible, porque claro, lo que te están diciendo, al igual que los dólares, Carlos, ¿qué decían? Bueno, se farrearon del Banco Central, se farrearon 17.000 millones de dólares que había en divisas del Fondo de Protección del Ahorrista, del encaje, se quemaron 17.000 millones de dólares. Cuando faltaron, ¿qué han hecho? Vender el oro, que ni la UDP había vendido el oro en un momento de crisis. Monetizar los DEX del Fondo Monetario. Ya rasparon la olla, ya no queda más que comerse los tenedores en el tema de dólares. Y está diciendo Arce que lo mismo va a pasar con programas, que si queremos que sean sostenibles y no para que el presidente se dé un baño de popularidad de un día, hay que explicar cómo se hace que duren en el largo plazo. Pero está claro de que lo que prima es esta contienda y esta gresca entre Arce y Evo, que yo voy a pedir, Carlos, que me empiecen a pagar pues derecho de autor, porque se insultan ahora con lo que yo les he dicho hace años. No veo a Evo Morales ahora decirle cajero, el cajero. Oiga, yo le puse ese apodo, el cajero, dígalo completo, el cajero del saqueo y del despilfarro más grande de la historia, con su foto grande, recorría todo Bolivia, lo decía en todos los programas. Un ratito. Y ahora Evo le dice eso, págueme el derecho de autor, por lo menos lo reconozca la autoría. Un ratito, más grande de la historia, me está diciendo que esto es peor que lo que pasó con la UDP. Claro que sí, porque en la UDP lo que hubo fue el desemboque de un país que estaba ya en crisis y con muchas dificultades. El MAS, para que entendamos, no empezó ayer, empezó en 2006, recibió la mejor herencia y enfrentó la coyuntura más favorable de la historia. Recibió un país lleno de gas, con 2 ductos a Brasil y la Argentina, con IDH de 50% que hizo Bacadíes y con contratos que les dejamos. Ellos llegaron y la gente afuera me dice, ¿qué hizo bien Morales? ¿Qué hizo bien Arce? Abrir 2 válvulas de los gasoductos que les dejamos y llegaba la plata. Morales y Arce llegaron a tener en 2014, 15, 8 veces, Carlos, no 8% más, 8 veces más ingresos que lo que teníamos los que hicimos los gasoductos y los que abrimos esa oportunidad. Nosotros, Carlos, y quien hable y mucha otra gente, eliminamos toda la deuda externa de Bolivia. Las 3 tarjetas de crédito las limpiamos. La privada, con los bancos y los bonos a 11 centavos por dólar. La bilateral, como las películas de Rocky, Club de París 1, 2, 3, hasta el 7, eliminada toda la deuda bilateral. Y la multilateral, con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que tanto demonizan, y yo no, porque yo les hice condonar toda la deuda externa en el hippie, que esa era como las películas del Padrino, 1, 2 y 3. 3 rondas. Entonces, el MAS llega sin deuda externa prácticamente, con gasoductos llenos de gas y los precios que van escalando y subiendo vinculados al petróleo. ¿Qué hacen? Se farrean toda la plata del gas, nos llenan de elefantes azules, se roban todo por doquier. Cuando se les acaba el gas, asaltan las reservas, saquean las reservas del Banco Central, se acaban las divisas, saquean el oro. Cuando se acaba el oro, saquean los DEX del Fondo Monetario. Ha sido un saqueo de más de 120.000 millones de dólares que nunca antes se ha dado en la historia de Bolivia. La UDP era un gobierno que enfrentaba problemas
hacia el final y estaba lleno de ineptitud. Pero ni la UDP, en su momento más álgido, Carlos, habló de vender el oro como acaban de hacer Evo y Arce juntos. Y aquí hay un tema central. Nos distraen con sus champaguerras y sus peleitas, que como te digo, se insultan, ¿no? Ahora Arce, y yo le decía a Evo Morales, el faraón fraudulento, fugado, cobarde. Ahora dicen, el Choquehuanca, no sé quién le ha dicho el otro día, ¿no? Cobarde que se fugó. Oh, señor Choquehuanca, Arce también, por si acaso, estaba sentado a su lado. Él renunció, revisen, 10 de noviembre, horas antes que Morales, y se entró a la Embajada de México. Y Yanine Áñez le dio salvoconducto de salud para que pueda salir de la Embajada de México, y hoy día no la dejan ir ni siquiera a que le hagan una revisión médica. O sea que, por favor, no se hagan ustedes a que Arce fue el valiente. Los dos fueron corresponsables del saqueo y despilfarro más grande de la historia. Los dos cobardes entraron y se fugaron, se renunciaron el mismo día y se asilaron o pidieron asilo el mismísimo día. Entonces no vengan a querer separarse. Y ahora, como te decía, paradójicamente, Carlos, usan los términos que yo les acuñé, el cajero del saqueo. Ahora Evo le dice cajero. Ahora los de Arce le dicen a Evo que era cobarde, que es lo que le decíamos. Ahora Arce y el ministrito descubren que en el Chapare se hace narcotráfico, se hace cocaína. Por amor a Dios, vean Netflix, la serie de Pablo Escobar, que venía a comprar pasta base del Chapare en los años 80, ya hasta en Netflix se la puede ir a ver. Eso está hace 40 años, todo el mundo sabe, y Naciones Unidas lo certifica en el informe, que en el Chapare se produce la coca que alimenta a la cocaína. Y ahora recién se dan cuenta porque les conviene y salen a decir que el Chapare es la coca que alimenta el narcotráfico. Y los de Morales le dicen, están diciendo igual que Tuto Quiroga. No, están repitiendo lo que hace tiempo decimos Naciones Unidas, los informes de antinarcóticos, y lo que digo yo porque es una realidad que no se puede esconder. Evo Morales, que tanto habla de democracia, desde los 80s, es el jefe de los 6 sindicatos y el presidente cocaleros del Chapare, ad eterno, del partido, lo mismo, en la presidencia quería lo mismo, y se están peleando, Carlos, porque saquearon Bolivia y lo poquito que queda de oro y las peguitas quieren pelearse para ver quién se queda con lo poquito que hay aún en Bolivia. ¿Y sabes por qué más? Por impunidad. Como hablaba Únzaga de la Vega en una frase que decía, la necesidad de impunidad es una motivación enorme. Y ellos saben que solo uno va a tener bancada, ninguno va a ser presidente, se van a ir a su casa los dos, pero uno va a decir, me quedo con bancada para defender, porque ojo, sin que medie acusación alguna, el 10 de noviembre los dos se entraron a pedir asilo. Cuando sus jueces estaban en Bolivia, ¿qué tendrán en su cargo de conciencia? Y claramente saben que para ellos uno tendrá bancada y podrá defenderse y el otro tendrá que volver a asilarse, y la necesidad de impunidad es la que los tiene en este proyecto decadente donde están terminando el saqueo económico, destrozando la democracia, y nos van a dejar un país con una tarea enorme de salvataje económico, reconstrucción democrática, y ellos están como los capitanes del Titanic yéndose a pique peleando para ver quién se queda con el violín. Bien que toques el tema, porque es también preocupación de la gente ver que al frente de ellos dos que están peleándose por lo que vos decís con toda razón, al frente no hay nada, Tuto, no hay nada, no hay un proyecto político, hay el grito desesperado de la gente de júntense. Uno se pregunta, ¿cómo te vas a juntar? ¿Te vas a juntar la unidad posible, que es la unidad que te permite finalmente construir algo, o la unidad del saquémoslo para ver qué hacemos después? ¿Qué es lo que va a pasar al otro lado, al frente donde están ustedes? Muy importante, Carlos. Yo entiendo la frustración, la comparto. A mí me dijeron únanse, voto útil. Yo no tengo bancada, yo no candidaté en 2020. Y evidentemente frustra ver que en el Parlamento son diputados de Evo que hacen huelga de hambre para exigir elección judicial que nosotros, los demócratas, deberíamos exigir. Los que queremos libertad, los que queremos que liberen a Camacho, los que queremos que liberen a Pumari, los que queremos que liberen a Yanine Áñez. ¿Por qué están presos? Por la guillotina judicial. La Constitución que manda que hay que tener elecciones judiciales, y están haciendo maniobra tras maniobra tras maniobra para evitar elecciones judiciales. Entonces, un par de cosas que yo diría respecto a esto, entendiendo la decepción y frustración que existe con lo que pasa en el Parlamento, donde tienen que expulsar a gente porque terminan votando con Arce,
terminan votando por la Defensoría del Pueblo, la senadora que también fue otra vez expulsada. Sí, doloroso ver eso. Yo diría que hay que focalizarse en dos cosas centrales. Una, y yo voy a ir a recorrer universidades con todos los cuadros, porque Carlos, la gente se olvida. Evo Morales va a pretender de que todo estaba bien y que Arce fue el que nos mandó a la quiebra económica. No, señor, juntitos los dos. Juntitos los dos hicieron el saqueo y voy a mostrar todo lo que ha pasado con el gas, con reservas, con Fondo de Protección del Ahorro, con PIMPRO, con cuadros, con cifras, para que Bolivia no olvide y los jóvenes sobre todo no se dejen llevar por este discurso de Morales que pretende que todo estaba bien hasta que llegó Arce. Hablando de los jóvenes, están los jóvenes... Hay un 30-35% de la gente, según una encuesta recién de Jubileo, que está en una zona de confort, que no se están preocupando por lo que de verdad está ocurriendo, no se los está motivando para que se preocupen por el país, Tuto. Y eso es responsabilidad de políticos de la oposición, por supuesto. Justamente por eso las dos cosas. Primero es mostrar cuando llegue otra vez el tipo de cambio en la calle, empieza a escalar otra vez camino a diciembre. Y cuando Evo diga, ¡qué barbaridad! Arce está dejando que el dólar se vaya. Hay que recordar que la locura del tipo de cambio fijo fue de noviembre del 2011, con Evo Morales presidente y el cajero del saqueo y el despilfarro a cargo. Y mostrar cómo, cuando caen los precios del gas y caen los volúmenes, porque la producción ya no daba, empiezan, después de haberse acabado el gas, asaltan el Banco Central desde el 2014, mostrando cómo va cayendo. Hay que eso no permitir que el cínico, sinvergüenza, cobarde, pandillero de Morales pretenda hoy día decir que todo estaba bien y que Arce fue el que le embromó. No. Se quieren intentar separar. No hay que permitir. Son socios del saqueo, el despilfarro, la corrupción y la protección al narcotráfico. No me diga, Arce fue ministro de Economía 14 años y recién ahora se da cuenta que la ley 906 que legalizó el cato de coca y por ende la producción de cocaína en Bolivia, él firmó esa ley junto a Evo Morales. No venga a hacerse a loco. Eso es lo primero. Lo segundo, en el tema de unidad política. Yo sé que porque ven a Evo Arce, a algunos se les agitan las hormonas y dicen, yo ya me anoto y empiezo a preparar. Yo les pido una cosa. Primero tiene que haber, antes de la presidencial, que es en noviembre de 2025, de las gobernaciones y alcaldías, que son el 2026, tiene que haber elecciones judiciales. Sí, señor. Tendría que haber antes de fin de año. Y ese es el primer ejercicio de unidad. Queremos justicia, queremos evitar que siga injustamente encarcelada la gente que hoy está presa. Queremos evitar que mañana, con su guillotina judicial, el MAS diga, Carlos Valverde es un buen candidato opositor, métanlo preso, porque eso es lo que van a hacer si no liberamos a la democracia boliviana de la guillotina judicial, con elecciones judiciales, donde no hay que acordar un nombre para todo el país, como es la presidencial, Carlos. Hay que acordar en cada departamento 2 nombres, 2 juristas, probos, independientes, 1 para el Tribunal Constitucional, 8 para el Tribunal Supremo. 2 por 9, 18, más un grupo de nombres para el Tribunal Agroambiental, que tendrá que ser más del Oriente, Consejo de la Judicatura, quizá más del Occidente. En ese ejercicio, Carlos, no tienes que pedirle al paceño que vote por el cruceño por el tarijeño, no. En cada región, un buen jurista independiente al Tribunal Constitucional, otro bueno al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que dice la Constitución y qué pasó? El MAS, cuando tenía 2/3, te ponía candidatos que todos eran azules. Hoy ya no tiene 2/3. Hoy la oposición tiene la bancada más grande. Yo he pedido a los cívicos, vuelvo a pedirles, les he pedido en Buenos Aires, donde para sorpresa mía, primera vez que en un foro internacional estaban juntos el hijo de Camacho, la hija de Yanine Áñez, llevaré a un familiar de Pumari también después y a otros, pero por lo menos había que ponerlo de Bolivia en el plano de Nicaragua, Cuba, con los rostros de las familias de Camacho, el gobernador secuestrado, y Yanine, la presidenta detenida por cumplir su responsabilidad constitucional. Tú entiendes, Argentina, incluso les dije, Yanine Áñez hizo lo que hizo Duhalde en 2001, ¿te acuerdas? Cuando cambiaban de presidente como cambiar de camisa, y el senador acabó de presidente, llamó elecciones y hoy día todo el mundo lo reconoce y a Yanine la tienen presa. Entonces, si queremos luchar por ellos y si queremos hacer esto, ¿cómo es posible que los de Evo Morales hagan huelga pidiendo elección judicial cuando aquellos que quieren la libertad de Áñez, de Camacho, de Pumari deberían estar exigiendo la elección judicial y con el poder del voto democrático unidos
elegir un buen Supremo, uno bueno al Tribunal Constitucional, con preguntas elementales en la campaña. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Tiene derecho a juicio de responsabilidades? Sí. Camacho tiene derecho a ser secuestrado, a ser procesado en su circunscripción, en Santa Cruz, en su región, y no secuestrado a Chonchocoro. Esa clase de preguntas elementales para los que postulen, y te garantizo que se puede tomar una mayoría. Yo estoy de acuerdo. No para que un partido la maneje, para tener justicia independiente y que le hagan justicia a la gente encarcelada. Yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿cómo la motivas a la gente para que se mueva en función de, no de la elección judicial, sino del futuro? La gente está pensando en el futuro, no la entiende la cuestión de la elección judicial, y nosotros hemos tratado de entrar más o menos a la lógica tuya, pero ¿cómo hacemos para lo otro? La gente está desesperada porque dice, no encontramos unidad, no encontramos nada, todo está disperso, cada uno se cree el dueño. Y hay que hacer también una pedagogía de esto, Tuto. Así es, Carlos, y yo creo que lo más importante es, yo entiendo que la gente se deja llevar por el contagio del MAS, y hay que decir quién. No, primero hay que decir qué. ¿Cuál va a ser la tarea en el tercer siglo de vida republicana? Y con detalle. Y decir cuál es la tarea. Para mí los ejes centrales van a ser salvataje económico, profundo, de raíz, con una serie de cosas que hay que hacer, desde abrir la economía, parar el déficit, liberar los precios, devolver el sistema de libertad y propiedad a la economía. Segundo, reconstrucción democrática con libre prensa, instituciones independientes, Contraloría, Banco Central, instituciones judiciales independientes. Y tercero, reconciliación nacional en todas las esferas. Va a haber una tarea inmensa que hacer, pero eso, ¿qué vamos a hacer? Necesita partir del diagnóstico y no permitir que, al mostrar el diagnóstico de la debacle económica y de que el MAS nos deja sin agua, sin gas, sin dólares, llenos de narcotráfico y corrupción, no permitir que el pibillo de Evo Morales pretenda decir, jugando con la amnesia de la gente, que lamento decirlo que a veces funciona, de que todo estaba bien cuando yo estaba y que el problema es así. No, son los dos. Mostrar lo que han dejado, mostrar cuál es la propuesta, qué es lo que vamos a hacer, para después ver quiénes vamos a hacer esto. Hay tiempo para eso, y en ese camino, uno de los componentes esenciales de la agenda, que es la reconstrucción democrática, tiene un elemento esencial: justicia independiente. Y en una elección judicial, quizás no los 9 de la Suprema o no los 9 del Tribunal, pero te garantizo que con la fuerza del voto, en la actual circunstancia, se elige con padrón como está y demás, 5 o 6 integrantes de la Suprema, 5 o 6 del Tribunal Constitucional, que hagan justicia ahora y que hacia adelante, camino al 2025, no se presten a que los fascistas, cuando uno prevalezca y el otro se vaya, digan, a ver, si quiero ganar, que no nos hagan la nicaragüense. En Argentina, pregúntale a Carolina Áñez y Luis del Camacho, el hijo, estaban allá, conocieron a Félix Maradiaga, un amigo mío de hace 15 años, preso porque habló y estaba bien en las encuestas de ser candidato a presidente. Juan Sebastián Chamorro, preso. Cristiana Chamorro, presa. Arturo Cruz, preso. Todo el que aparecía con un porcentaje mínimo en encuestas en Nicaragua, preso. Ojo, eso lo hace por el control del Poder Judicial. ¿Crees que lo de López... Aprovecho para preguntarte, lo de López, que ha renunciado a todo, ¿tiene algo que ver en Venezuela? ¿Leopoldo López? Sí. No, él está activo en hacer la lucha, la defensa. A ver, obviamente hay una persecución sañuda, ahora están criminalizando a Guaidó, le han hecho pedido de extradición para Guaidó. Y con todo respeto a ellos, el momento hoy, te lo digo y estoy trabajando en ello, es María Corina Machado. La pregunta del millón es el 22 de octubre, María Corina Machado. Yo estuve en un foro con gente de la Unión Europea. Y sí, hablan todos de Ucrania. Estoy con Ucrania, hay que preservar la integridad territorial de Ucrania. Pero les dije, ustedes europeos en Venezuela se acostumbraron a Maduro y no hacen nada de Maduro. Ahora dicen que tiene que haber elecciones libres y transparentes en Venezuela. Pues elecciones libres es con la candidata de oposición. 22 de octubre, Carlos, unas 2 semanas más. Hay elecciones primarias. Va a barrer María Corina Machado, mi amiga hace 20 años. Entonces tiene que estar ella, con todo respeto a Guaidó, a López, a Ledesma, los quiero mucho a todos. Hoy el momento es de María Corina Machado, y se tiene que garantizar que sea candidata. El 22 de octubre tiene que haber primarias, y no puede ni Europa, ni América Latina, ni Lula, ni Petro decir que hay elecciones libres en Guatemala si Maduro va a decir inhabilito a María Corina Machado, porque entonces yo les digo, si es así la cosa, yo, entrenador o director técnico de la selección boliviana,
le gano a la Argentina si es que yo, boliviano, hago el equipo argentino. Si yo decido que jueguen unos 11 gorditos de 50 años y no los chicos campeones del mundo, claro, pues así cualquiera gana. Eso es lo que Maduro quiere hacer. Como si la cosa fuera solo procedimental. Elecciones libres es que libremente, como dice la Convención Interamericana, todo el mundo tiene derecho a ser elegido. Eso sí dice el artículo 23. No dice a ser reelegido, como hacen Ortega y el zángano de Morales. Y una cosita, Carlos, Iván Duque se moría de risa, el presidente de Colombia, cuando le dije, Iván, la opinión consultiva, te recuerdas que él la firmó, Colombia, sí. Presidente de Colombia, la mandó, que dice que la reelección indefinida no es un derecho humano. Y le dije, ahora resulta que son los arcistas y Lima que están diciendo que el tribunal tiene que pronunciarse de que tu trabajo, ahora el principal respaldo para tu trabajo viene de la gente de Arce. Se echó a reír porque así de cínicos son. Sí. En su momento los vendían juntos y ahora que le conviene a Arce, se acuerda que Evo es un cobarde, se acuerda que Evo en el Chapare protege el narcotráfico y se acuerda que la opinión consultiva dice algo que yo dije cuando le hicimos durante años. Pasé años de tramitarla y dice que no hay reelección indefinida como derecho humano. Y la Constitución que firmó Morales dice reelección solo una vez. Ella usó una vez, buscó una tercera inconstitucional, buscó una cuarta con fraude, ya nos debe a Bolivia una y media, la que se quedó de más en la tercera y el fraude del intento de la cuarta que nos devolvió. Eso lo digo siempre. Y eso lo sabemos. Ahora Arce, por oportunismo, recién se percata de la opinión consultiva. Son cínicos y sinvergüenza los dos. Te doy la última mala noticia. Winston Zaire, Osman Flores, David Dávila y Humberto Tellería están pretendiendo retomar el control del padrón electoral y Winston Zaire es la persona que en la gestión 2019 era el director de informática del Tribunal Supremo Electoral. Así que esto va a saltar. Te agradezco por atendernos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos. Bueno, largo, pero era así. No podés no aprovecharlos. Sí, señor. Vamos a estar haciendo entrevistas de este tipo. Vámonos al corte y venimos al tiro.